Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mateo García. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas. Estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Medicina y les voy a explicar un poco sobre lo que es el ARN y sus tipos estructurales, los tipos de ARN que hay y las diferencias entre ADN y ARN. Entonces, empezando por las estructuras del ARN, tenemos a la estructura primaria del ARN. Al igual que en el ADN, la estructura primaria del ARN está determinada por una secuencia lineal de sus ribonucleótidos, que se escriben en dirección 5', 3'. Como podemos ver aquí, está en una secuencia lineal, está la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Entonces, tenemos también a la estructura secundaria. Esta estructura secundaria está dada por el apareamiento de secuencias complementarias en la misma cadena de ARN o por asociaciones intercatenarias en el caso de los ARN de doble cadena de ciertos virus. La complementariedad ocasional de bases en el ARN da origen a las estructuras del pasador, formaciones típicas en las cuales parte de la cadena de ARN es complementaria y origina puentes de hidrógeno entre esta y la parte no complementaria, da origen a un loop o asa de bases que no se unan como se aprecia en la figura. Como podemos ver, a pesar de que no está tan nítida, aquí está guanina y guanina. Como no son complementarias, no se pueden unir. Si estuviera citosina y estuviera guanina, sí se pudieran unir. Pero como no, se forma esta llamada asa de bases o loop. Bueno, tenemos también a la estructura terciaria del ARN. Esta estructura terciaria del ARN no siempre se forma, solo surge cuando las condiciones celulares propician la interacción entre bases nitrogenadas de diferentes regiones de una misma molécula de ARN. Los ARN de transferencia forman una estructura terciaria característica. En disolución están plegados en forma de L, compacta estabilizada por apareamiento de bases convencionales y por interacciones entre las bases de más de dos nucleótidos, como lo son los tripletes de bases. Las bases nitrogenadas pueden interactuar a través de los átomos de hidrógeno para unirse al esqueleto fosfodiéster de la cadena de ARN, o bien a través del OH del carbono 2 de la ribosa, que actúa como un importante dador o aceptor de hidrógenos. Bueno, tenemos los tipos de ARN, empezando por el ARN heterogéneo nuclear, que es también conocido como transcrito primario, que es de alto peso molecular. Es el producto inicial de la síntesis del ARN polimerasa en el proceso de transcripción. En el núcleo de las células eucariotas actúa como precursor de los demás tipos de ARN que se encuentran en el citoplasma. La fragmentación del ARN heterogéneo nuclear para formar otros tipos de ARN supone la maduración o el procesamiento del ARN. En las células procariotas, el transcrito primario actúa directamente como molde para la síntesis de proteínas, sin necesidad de maduración o modificaciones post-transcripcionales. Bueno, esto último que mencioné, nuestro doctor de biología molecular nos lo menciona bastante, que las células procariotas son en sí mejores que las eucariotas porque no necesitan esta maduración para hacer la síntesis de proteínas. Directamente después de hacer la transcripción del ADN pueden pasar
a lo que es la síntesis de proteína. Bueno, tenemos también al ARN mensajero. El ARN mensajero sirve de molde para la síntesis de proteína en el proceso de traducción, ya que contiene la información génica para la formación de uno o varios polipéptidos. El ARN mensajero se localiza en el citoplasma. Su longitud es variable según la proteína que vayan a codificar. Además, las señales necesarias para el inicio y la terminación de la traducción. Es decir, el ARN mensajero contiene lo que son el codón de iniciación y el codón de terminación para saber dónde empieza y dónde termina. Bueno, en eucariotas el ARN mensajero presenta características especiales. En su extremo 5' muestra una capucha o llamada cap, y en su extremo 3' una cadena de poliadeninas o cola poli-A de longitud variable. Estas modificaciones tienen por objeto aumentar la vida media de esta molécula en el citoplasma y permitir su disponibilidad en el proceso de traducción proteica. La presencia de la cola poli-A en el extremo 3' facilita su purificación cuando se emplea cromatografía en columna de afinidad, ya que forma híbridos como residuos de poliuridinas unidos a una resina empaquetada en el interior de la columna. Bueno, aquí tenemos lo que es el ARN ribosomal. Este ARN ribosomal forma parte de los ribosomas, estructuras intracelulares en que se realiza la síntesis de proteínas. Sus estructuras secundaria y terciaria presentan un plegamiento complejo que le permite asociarse tanto a las proteínas de los ribosomas como a otros ARN ribosomales y participar en lo que es el proceso de la síntesis proteica. Como podemos ver en la imagen, aquí está el ribosoma, lo dividimos en su unidad menor y su unidad mayor. El ARN mensajero se va a localizar en la subunidad menor y el ARN de transferencia en la subunidad mayor. Bueno, pasamos al ARN de transferencia. Este ARN de transferencia tiene entre 75 y 90 nucleótidos. Se conocen unos 32 distintos tipos de ARN de transferencia y se encuentran en todas las células. Estos intervienen en la síntesis de proteínas ya que van unidos a un aminoácido que liberan en el ribosoma durante el proceso de traducción. Suelen presentar bases nitrogenadas inusuales como la inosina, la dihidrouridina e incluso la timina. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo, donde se encuentran zonas con apareamiento de secuencias complementarias y otras sin apareamiento de secuencias complementarias, y en donde se pueden distinguir ciertas regiones críticas, como la unión al aminoácido y el brazo donde se ubica la secuencia del anticodón. Reconoce los codones del ARN mensajero. Bueno, explicando mejor esto, el ARN mensajero lo dividimos en codones. Cada codón quiere decir 3 bases nitrogenadas, una tripleta de bases. Esas 3 bases nitrogenadas, para poder formar lo que son las proteínas, necesitan el anticodón, que son las bases complementarias que tiene el ARN de transferencia. Estos se unen y así van uniendo lo que son los aminoácidos. Y como sabemos, las proteínas son un grupo de aminoácidos unidos. Entonces, esto es prácticamente lo que es el ARN de transferencia. Pasando al ARN pequeño nuclear. Este ARN pequeño nuclear está presente en el núcleo eucariótico y está implicado en los procesos de maduración
en el ARN heterogéneo nuclear o transcrito primario. En este proceso, el ARN pequeño nuclear se asocia a proteínas, formando las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Estas son las encargadas de eliminar los intrones. Para los que no conozcan lo que son intrones y exones, intrones es la parte no codificante del ADN y exones es la parte codificante. Entonces, en el momento de la transcripción, para poder dar un ARN mensajero maduro, se necesita eliminar estos intrones para solo tener la parte codificante, lo que vienen a ser los exones. Entonces, este ARN pequeño nuclear junto a las proteínas, formando los ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, son las encargadas de eliminar estos intrones. También son visibles en el microscopio electrónico y reciben el nombre de esplisiosomas. Bueno, pasamos al último tema, que son las diferencias entre el ADN y el ARN. Conocemos tres características diferentes. Como sabemos, el ARN suele ser monocatenario. Como expliqué al comienzo, en ciertos virus suele ser de doble cadena, pero por lo general suele ser monocatenario, es decir, de una sola cadena, a diferencia del ADN que es de doble cadena, de doble hélice. En segundo lugar, tenemos que contiene uracilo en lugar de timina. Como conocemos, las 4 bases nitrogenadas que conforman el ADN son adenina, timina, guanina y citosina. En cambio, en el ARN tenemos adenina, uracilo, que reemplaza a la timina, guanina y citosina. Esta es la segunda característica diferente. Y la tercera es que en la pentosa la constituye una ribosa. Es decir, que la pentosa que constituye a sus nucleótidos es la ribosa en vez de la 2-desoxirribosa, que es la que constituye a los nucleótidos del ADN. En el ARN es la ribosa. Y bueno, eso ha sido todo lo del video. Gracias por escuchar. Un saludo a nuestro doctor de biología molecular, Pedro Maldonado.